Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas,
como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Primera Corintios 12, versículo 12 y versículo 13. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689, párrafo 5 y párrafo 6 tratan sobre la obligación de ser miembros de la iglesia y las responsabilidades de los miembros para con los otros miembros de la iglesia. El título de esta lección, a veces me gusta dar los títulos para generar en nuestra mente a dónde es donde nos estamos dirigiendo. El título es la obligación y necesidad de ser miembros de una iglesia local. Creo que es un título un poco largo, pero hermanos, quiero confesarles que es el título corto. El título original, que es apropiado y útil mencionar, era el siguiente: la obligación que cada creyente tiene de pertenecer a una iglesia local, o sea, de ser miembro. Las responsabilidades que tiene para con sus hermanos en la iglesia y los beneficios de pertenecer a la iglesia local. Ese era el título largo y creo que es lo que se enseña. Creo que es lo que se enseña en el párrafo 5 y 6 de nuestra confesión. 3 puntos. El mandato de ser miembro o la obligación de ser miembro. 2, la responsabilidad de los miembros para con sus hermanos. Y en tercer lugar, los beneficios de ser miembro de la iglesia local. Habiendo establecido la confesión que la iglesia tiene mandamientos, estatutos y leyes, debido a que Cristo es el monarca de la iglesia, o sea, su cabeza, y que por lo tanto la iglesia no es una sociedad donde hombres se reúnen para determinar sus propios reglamentos, sino que más bien es una sociedad donde se someten bajo el liderazgo y la palabra de Cristo. Lo que se enseña en el párrafo 5, habiendo establecido eso, ahora se introduce la confesión directamente con nuestras obligaciones como cristianos. Hermanos, de aquí en adelante nos estaremos enfocando en la iglesia local, sus deberes, sus responsabilidades, los oficios, su autoridad, la disciplina, etcétera. Y la primer cosa que pone la confesión es la obligación de ser miembros. Acompáñenme a leer párrafo 5 del capítulo 26 de nuestra confesión. Párrafo 5 del capítulo 26 de nuestra confesión. Dice así:
en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de la palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo aquellos que le han sido dados por el Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas, o sea, también llamadas iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Para mí es muy interesante cómo empieza el párrafo 5. ¿Cuál fue el tema del párrafo 4? Cristo es cabeza de la iglesia. Pareciera un poco redundante entonces que el párrafo 5 se introduzca nuevamente hablando de la autoridad de Cristo, ¿no es verdad? Pero así es como empieza. Se le ha dado a Cristo, se le ha confiado el ejercicio de este poder. Y es que debemos tener en claro que todas las leyes en la iglesia, los reglamentos, todas nuestras obligaciones están basadas en Jesucristo mismo. Dice el párrafo, yo creo que la esencia del párrafo, si quieres subrayar la esencia del párrafo, es a partir del número 2, que dice, a los así llamados les ordena andar juntos. La membresía no es una opción para el cristiano. La membresía es una obligación. El creyente no tiene la libertad si pertenecer o no a una iglesia local. Tiene libertad en ser guiado por el Espíritu y por la palabra de elegir cierta congregación, pero no tiene la libertad de salirse de una iglesia o de no pertenecer a una iglesia local. Es una obligación ser miembro de la iglesia. Y estas palabras son muy fuertes. Entonces, al declarar tal frase, el creyente está obligado a ser miembro, debemos responder una pregunta para que esto sea claro. Si decimos, es obligatorio ser miembro, la primera pregunta que nace es, ¿quiénes están obligados? ¿No es verdad? Si es obligatorio ser miembros, ¿quiénes son los que tienen esa obligación? Imagínense que nos paremos en la mañana, el domingo, y digamos, hermanos, la membresía de la iglesia no es una opción, es una obligación. Y al final todas las personas van a ir por su ficha de membresía y la van a llenar el próximo domingo. ¿Pero es esa la intención de la confesión o del Señor? ¿Todos en general están obligados? La respuesta es no. ¿Quiénes están obligados? Respuesta, los así llamados. ¿Sí? ¿Pueden verlo en su propia confesión? ¿Quiénes están obligados a ser miembros? Los así llamados. O sea, ¿quiénes son los así llamados? Son aquellos que han sido atraídos por Cristo a través del ministerio de la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Estos son los regenerados por el Espíritu de Dios, que fueron apartados del mundo para andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Estos son los elegidos del Padre, que en el tiempo adecuado Cristo atrae a sí mismo por el Espíritu. Entonces, esto lo leímos hace un momento. En el ejercicio de su poder, el Señor Jesús, a través del ministerio de la palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo aquellos que le han sido dados por el Padre. Ellos, estos que han sido salvados, que han sido elegidos, que han sido atraídos por el ministerio de la palabra, deben ser o son los que están obligados a ser miembros. Aquellos que están obligados a ser miembros y pertenecer a una iglesia local son aquellos que son salvos. Acompáñenme nuevamente al párrafo 2 de nuestro capítulo 26. Párrafo 2, den una vuelta a su confesión. Párrafo 2. Todos
en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, quienes están obligados a ser miembros de la iglesia. Los que profesan abiertamente que Cristo es su Salvador y que no destruyen esa confesión, porque alguien puede decir, Cristo es mi Salvador, y vivir como si Cristo no fuera su Señor. Es alguien que debe ser miembro de una iglesia, es uno que profesa con su boca que Jesús es su Salvador y que su conducta está en armonía con esa confesión. O sea, no cree herejías. Si alguien dice, Dios me ha salvado, pero niego que Jesucristo sea Dios, pero niego que haya una Trinidad, pero niego en la salvación por gracia y creo que las obras tienen algo que ver, están destruyendo su profesión por doctrina que es contrario al Evangelio. Entonces no debe haber ni una contradicción en su doctrina ni en su vida. Su profesión es adornada por estas dos bellezas: doctrina, estilo de vida. Entonces, hermanos, ¿quiénes están obligados a ser miembros de la iglesia? Pregunta: ¿todo aquel que diga ser cristiano? La respuesta es, todo aquel que diga ser cristiano y no destruya su profesión, ni por creer herejías, ni por vivir impíamente, ni por vivir practicando el pecado. Es por eso, hermanos, que los pastores de esta iglesia, a todo aquel que manifiesta interés de pertenecer como miembro, se sigue este proceso en conocer a las personas para saber si tienen una clara profesión del Evangelio y si con evidencias externas se puede confirmar su cristianismo. Debe haber este cuidado. Alguien preguntó en una ocasión si el día que el Señor nos bendiga con diáconos, y estamos orando que el Señor nos bendiga con eso, pero si el día que el Señor nos bendiga con diáconos, vamos a dar esa responsabilidad de tener esa entrevista de membresía a los diáconos para que nos liberen de ese trabajo. La respuesta es no. No porque dudemos que los hermanos puedan hacer eso, pero más bien porque los que están a cargo de la enseñanza de la iglesia y del pastorado deben tener un contacto directo con aquellos que quieren pertenecer para que haya claridad respecto a su salvación. Y como iglesia, hermanos, hemos insistido que debemos ser como miembros responsables de aquellos que entran a la iglesia, en conocer su testimonio y en saber si sus vidas son congruentes con su profesión. Dice, esto lo encontré en un artículo, lo tuve que modificar un poco para que tuviese armonía, pero es la esencia. Cristo designó las iglesias para los redimidos. Por lo tanto, solo deben admitirse regenerados en la iglesia de Cristo. La iglesia debe requerir entonces que las personas que están buscando admisión a la iglesia den evidencias de su conversión. Los miembros saben que no pueden ver el corazón de las personas, pero deben estar conscientes que Cristo requiere evidencias como la forma en que podemos juzgar si un árbol es bueno o malo. Se deben admitir personas que basado en un juicio de caridad dieran satisfactoria evidencia de su conversión. Ahora, basados en el juicio de caridad, ¿qué quiere decir? Sí deben mostrar los que quieren integrarse a la iglesia evidencias de salvación, no evidencias de perfección. A veces los miembros, como miembros de la iglesia, se puede caer en ese error. No, basados en un juicio de caridad. Y esto sirve dos propósitos.
mantener la pureza de la iglesia y al mismo tiempo cuidar el alma de la persona interesada. ¿Por qué es necesario mantener este principio bíblico de que solo los salvos y que muestran evidencias de salvación deben pertenecer a la iglesia? Por dos razones: para mantener la pureza de la iglesia, para no permitir que la iglesia se corrompa, porque hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, si los pastores y los miembros de la iglesia se equivocan en la admisión de alguien, pero se equivocan porque a sus ojos parecía un creyente en ese tiempo, pero después dio malos frutos, para eso se encuentra la disciplina de la iglesia. Sabemos que el juicio no será perfecto porque el hombre mira lo que está delante de él, pero el Señor mira el corazón. Pero no podemos caer en eso, hermanos. No podemos caer no hay que aceptar casi nadie a menos que parezca al apóstol Pablo. Si alguien demuestra evidencias, debemos ser igual que Bernabé. Ahí está Pablo. Sé que antes perseguía a la iglesia, pero ahora confiesa a Cristo y su testimonio está de acuerdo a eso. Recibámoslo en la iglesia, abracémoslo como nuestro hermano. Ahora, si después resulta que era un Demas, hasta el mismo Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando más al mundo. Pero no podemos guiarnos por lo que puede pasar, sino por lo que está delante de nuestros ojos. Pero por el otro lado, no podemos caer en demasiada ligereza y abrir demasiado la puerta con que escuchemos un día que alguien dice es cristiano, le recibamos y le empujemos. Oye, tienes que hacerte miembro. Si dices que eres cristiano, hazte miembro. No, pero es que estoy teniendo dudas de mi salvación y estoy luchando con esos pecados. No, pero dices que eres cristiano, hazte miembro. Debemos mantener estas dos cosas delante de nosotros a la hora de recibir a las personas en la membresía. Hacer juicio de caridad y no ser descuidados en abrir la puerta demasiado. Al mismo tiempo, sirve otro propósito esto. Hermanos, no hacer daño a las almas que están buscando. Cuando estamos conscientes que los salvos deben ser miembros y viene alguien del cual creemos que quizá todavía no es salvo, pero Dios está obrando con él y por temor le decimos que entre a la membresía, podemos disminuir la urgencia de esta persona para buscar su salvación. ¿Sí? Porque ahora ya está practicando este ministerio, está practicando este otro ministerio. Seguro si soy cristiano, ¿ves? Ellos me aceptaron, seguro que sí. En vez de permitir que el Señor siga obrando, es por bien de esa alma. Que cuando no hay claridad en su testimonio de fe o hay incongruencia con su vida, es mejor hablarles y animarles a que sigan buscando su salvación. No para transmitirles que queremos que se vayan de nuestra iglesia. No, nunca. Sino más bien para atender su verdadera necesidad. ¿Quiénes deben buscar la membresía de la iglesia? Los así llamados. En otras palabras, los que han sido salvados. No hay tal cosa como, pues hay que recibirlo y a ver si en el camino se salva. Son los que ya han sido llamados por Cristo y que quieren andar públicamente en obediencia a Cristo en lo que les prescribe en su palabra. Entonces, hemos dicho, es obligatorio ser miembros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para quién es obligatorio ser miembro? Para los salvos. Habiendo establecido esto, habiendo enfatizado que son los salvos que deben pertenecer a la iglesia, tomémonos un breve tiempo para demostrar desde las Santas Escrituras que la membresía de la iglesia es una obligación. Ya he dicho, la membresía de la iglesia es una obligación.
pero no lo hemos demostrado desde las Escrituras. Pero lo dice la confesión. Sí, pero la confesión no es nuestra última autoridad, nuestra última, máxima, suprema autoridad son las Escrituras. Así que debemos demostrar que las Escrituras enseñan que la membresía es obligatoria. Dice la confesión, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas. Les ordena andar juntos en congregaciones concretas. A este concepto de membresía y aún más a la añadidura, cuando se dice obligatoria la membresía, se levantan varias objeciones. Para algunos la terminología les puede causar cierto problema, ya que en nuestros días esta palabra membresía se usa para distintas sociedades y muchas no cristianas, como clubs, como para centros comerciales. Sacas tu membresía y haces unos pagos, te toman una foto y te dan una credencial. Y dicen, no debemos llamarlo membresía. Sin embargo, la respuesta es, lo leímos en 1 Corintios 12 y hay otros textos, donde este lenguaje se manifiesta como el lenguaje del apóstol Pablo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dice el apóstol. Otra objeción que se levanta. Ningún versículo dice explícitamente, les ordeno andar como miembros locales de una iglesia. Respuesta. Para este argumento podríamos dar dos respuestas. Aunque el término no se encuentra explícitamente, debes pertenecer a una iglesia local, su enseñanza es clara. Y no solo estamos obligados a creer lo que es explícito, sino a lo que es implícito. Hermanos, la doctrina de la Trinidad, no hay un texto en la Escritura que dice, debes creer en la doctrina de la Trinidad. Pero creemos en la doctrina de la Trinidad por implicación, porque al juntar la enseñanza del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, es evidente que hay una esencia, hay un ser, hay una divinidad, y que en este ser, en este bendito ser, hay tres personas. Por lo tanto, creemos en una Trinidad. La segunda respuesta es que es cierto que no hay ninguna orden de ser miembro. Y aquí es donde me introduzco a los argumentos bíblicos. Hermano, si tú dices, yo no puedo creer que ser miembro de una iglesia es obligatorio, porque no hay un texto que dice, sé miembro de una iglesia y es obligatorio. Déjame te digo eso. De todos los argumentos que traigo, el que tú das es el más fuerte. La iglesia no manda que seas miembro de una iglesia local. La Biblia no manda que seas miembro de una iglesia local. La Biblia lo da por sentado. No puedes leer el Nuevo Testamento sin tener en mente iglesias locales concretas. Los mandatos del Nuevo Testamento no tienen relevancia si no hay tal cosa como una membresía en la iglesia. Si dices, no puedo creer, o no me es fácil creer en la membresía porque no hay un texto que lo mande, correcto, lo da por sentado. La Biblia lo da por sentado. En primer lugar, esta es la forma en que Dios ha obrado desde el principio, teniendo sociedades concretas. Cuando Cristo anuncia a sus discípulos en Mateo capítulo 16, he aquí, yo edificaré mi iglesia, los judíos no podían pensar en este concepto tan básico como la iglesia de Cristo sin pensar en miembros distinguidos, personas diferenciadas del mundo que pertenecen a un núcleo particular, la iglesia. Esto fue algo que se demostró con Abraham, esto fue algo que se demostró con la nación de Israel. Dios siempre, a partir de la caída,
y aún en el estado original, tenía planeado relacionarse con un pueblo específico. Mateo 28, abran sus Biblias en Mateo 28, vamos a estar viendo algunos textos. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos creen que la única labor de la iglesia es enviar misioneros para que prediquen el Evangelio, obtengan decisiones y bauticen a esos que toman sus decisiones. Pero vean el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para cumplir la gran comisión, para cumplir uno de los mandamientos esenciales de la iglesia, que es enseñar todas las cosas, predicar el Evangelio, bautizarles y enseñar todas las cosas, no puede ser llevado a cabo y obedecido, al menos que haya un grupo comprometido a reunirse constantemente para escuchar las palabras y enseñanzas del Señor. No se puede llevar la gran comisión a ejecución si no hay tal cosa como una membresía de la iglesia. Ok, vamos a pensar que entonces no hay membresía. Todas las personas de esta iglesia son libres de venir un domingo, faltar 10, visitar otras 5 iglesias. No hay un compromiso, no hay una responsabilidad, no hay una afiliación. Mi pregunta es, ¿cómo es que la gran comisión será obedecida? Si no hay personas que decidan someterse bajo la enseñanza de la palabra de cierta iglesia para escuchar todo lo que Cristo ha mandado. Hermanos, ya no tienen que leerlo, pero el texto que leímos para iniciar, Efesios 4, Cristo subió a lo alto, dio dones a los hombres, dio pastores y maestros a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y pastores y maestros presuponen ovejas y discípulos, no chapulines que andan saltando y que nunca pueden estar quietos, sino ovejas que escuchan continuamente la palabra del Señor. El discipulado, esa es una palabra famosa, ¿no es verdad? Muchas iglesias la usan. El discipulado. 5 lecciones. 10 lecciones. 20 lecciones. Que se imparten de tiempo en tiempo. Y es todo. Digo, creo que eso, no voy a descalificar todas las personas que hacen eso, porque puede tener algún valor. Pero Mateo 28 no tiene en mente ese tipo de discipulado. Id y haced discípulos no se logra con 10 lecciones, se logra con una vida entera, escuchando la palabra del Señor. Hermanos, yo aprecio los seminarios. Creo que hay muy buenos seminarios en el mundo. Y creo que hay que aprovecharlos. Sin embargo, estoy convencido que el mejor seminario para levantar pastores y diáconos en la iglesia es la iglesia. Porque ¿dónde sabrá cómo predicar el joven pastor? ¿Cómo sabrá cómo aconsejar el joven pastor? ¿Cómo conocerá cómo administrar el joven pastor, sino habiendo visto por un tiempo cómo lo hacen sus pastores? Sí, tiene que ser
tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que buscar meterse duro, profundo en la teología, en la historia de la iglesia, en los debates contemporáneos sobre la doctrina clásica de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Debe dominarlo, pero solo estará capacitado cuando haya pasado un tiempo viendo cómo se realiza la obra pastoral. Hoy se gradúan pastores de seminarios simplemente porque una persona se somete a una buena enseñanza por 4 años, no hace a alguien pastor. Creo que ya me estoy desviando, ¿verdad, hermanos? Ya estoy mostrando mi corazón en otros puntos, pero Mateo 28 no se puede cumplir a menos que se tenga por sentado una membresía de la iglesia. Dijo un hombre, dijo ese hombre que es peligroso cuando el pastor olvida que trae notas y empieza a hablar, así que no perdamos las notas y regresemos a el argumento. En tercer lugar, es el testimonio del libro de los Hechos que había una membresía en la iglesia. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vean este énfasis. ¿Quiénes están siendo bautizados? Los que recibieron su palabra. Usando nuestra terminología, los así llamados fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Si no hay una membresía definida, ¿a qué se añadieron si el día de mañana pueden desaparecer sin ningún problema? Se añadieron a la iglesia, a la membresía de la iglesia, de la iglesia primitiva. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice Hechos capítulo 5. Una vez que pasa la muerte de Ananías y Zafira, en el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles, y hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Vean esto, hay temor, y hay alguien que no se atreve a juntarse con ellos. ¿Quiénes ellos? Los de afuera podían ver un grupo claro, identificado como la membresía de la iglesia, como una iglesia en particular. No se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. En el mismo libro de los Hechos, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Vean, hermanos, no hay tal cosa como simples personas reunidos en el mundo sin un orden. Hay una iglesia en Jerusalén. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron, ¿quién? La iglesia a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Vean eso.
Hay tal concepto como personas comprometidas a una iglesia local para recibir la continua enseñanza de las Escrituras. Es un cuerpo compuesto no de todos los que escuchan, sino de todos aquellos que profesan fe y dan evidencias de su salvación. ¿Quiénes son llamados cristianos? Los que mostraban amor unos a otros. Y esto no es en toda la iglesia, en toda la congregación. Muchos vienen a nuestra congregación y no todos pertenecen a la iglesia y no todos muestran amor a la iglesia, pero la membresía, pero el cuerpo de creyentes, ellos se muestran amor unos a otros. El libro de los Hechos presenta la realidad concreta de personas escuchando la palabra y de creyentes involucrados y responsables con la iglesia en donde se encuentran. Cuarto argumento es el testimonio del apóstol Pablo. Esta es la forma en la que Pablo trabajaba, estableciendo iglesias. No solo predicando y bautizando, estableciendo iglesias que consistían de oficiales y miembros. Efesios 1:1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la fidelidad a Dios? En un sentido, se manifiesta a través de la fidelidad a la iglesia local. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿De qué se compone la iglesia? De todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En otras palabras, con los pastores y diáconos. Si la iglesia tiene como oficiales, pastores y diáconos, esto quiere decir, se concluye por buena y necesaria consecuencia, que los santos a los que Pablo habla en Filipenses, que están en Cristo Jesús, son los miembros comprometidos a la enseñanza de estos obispos. En Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Pablo fundó personalmente tales iglesias y les designó maestros locales. ¿Para qué necesidad de maestros si no hay membresía? ¿Para qué necesidad de maestros si mañana puede haber miembros, mañana puede no haberlos? En las ciudades de Creta, Pablo una vez más estableció tales iglesias y dejó la organización a Tito. En Éfeso hubo nuevamente esta combinación de trabajo de Pablo junto con sus enviados apostólicos, Timoteo. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que Timoteo podía ser un siervo para la obra? Bueno, por un contacto personal, pero porque tenía buen testimonio en la iglesia. Y si no hay tal cosa como personas comprometidas a una iglesia local, ¿cómo sabrán si Timoteo era la persona adecuada si cada semana hay diferente grupo? Hermanos, la iglesia no son cursos. La iglesia es un cuerpo unido. La iglesia es un cuerpo unido. La iglesia es un cuerpo dinámico. Quinto argumento. La membresía es la base para la disciplina de la iglesia. Hemos visto que en Mateo 18 nuestro Señor habla de la disciplina. Hemos visto en 1 Corintios 5 que se habla de la disciplina. Hemos visto que en las cartas pastorales Pablo manda que al que cause división sea expulsado. Pero ¿cómo será llevadas a cabo todas estas disciplinas si no hay tal cosa como una membresía? El Señor y el apóstol Pablo presuponen esta organización a la hora de dar las indicaciones para la membresía. Porque en primer lugar, ¿cómo saber a quién disciplinar? Imagínense que viene a nuestra iglesia alguien que no es miembro, viene por 2 o 3 veces y pues está viviendo en pecado.
¿Es llamada la iglesia a disciplinar a este que visitó? La iglesia es llamada a disciplinar a aquellos que han hecho votos públicos, confesión pública de querer pertenecer a la membresía de la iglesia y que, siendo descuidados en su testimonio y siendo ligeros en su pecado, empiezan a dar mal testimonio. Ellos son los que deben ser disciplinados. ¿Cómo es que Pablo puede mandar en 1 Corintios 5, quiten de entre vosotros ese perverso? ¿Quítenlo de dónde? ¿De la iglesia en general? ¿Pero qué nos dice el apóstol Pablo inmediatamente? No digo que no se junten con todos los borrachos o todos los ladrones, sino con aquel que, llamándose cristiano, viva de tal manera. ¿Cómo va a saber Tito? ¿Cómo va a poder Tito expulsar al que causa división? Si no hay un cuerpo bien identificado en la iglesia. Un sexto argumento lo vemos en la elección de oficiales para la iglesia. ¿Cómo se manda que se ordenen los oficiales? Por la iglesia puede considerar a hermanos entre ellos que puedan servir a las diferentes necesidades. ¿No es lo que vemos en Hechos capítulo 6? Hay una necesidad, los griegos están teniendo diferencias con los judíos. Bueno, los griegos, los judíos griegos, los judíos helénicos. Estaban teniendo diferencias porque se estaban descuidando a sus viudas y demás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ok, de entre ustedes, elíjanse a hermanos, a personas que tengan estas características. Pregunta, ¿les dio la autoridad o el privilegio a inconversos, los apóstoles, a que eligieran sus líderes? Imagínense que no hay membresía. Vamos a hacer una votación esta mañana con las 200 personas que hay. A ver, está este posible hermano para el ministerio y hay alguien ahí, un pecador, que siempre que predica este hermano se molesta porque le habla de su pecado. Y ese día hay 150 inconversos y 50 creyentes. Y los 150 inconversos votan en contra de eso. ¿Se está dando el privilegio a cualquiera que se tropieza con la iglesia y puede votar? ¿O a un cuerpo definido dentro de la iglesia que tiene la capacidad de hacerlo? Es la base para el cuidado pastoral. Pero el simple hecho de tener oficios designados como pastores nos habla de un cuerpo definido de cristianos. Pues si estos son líderes, se supone que dirigen a cierto grupo definido. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, espero que ya para estas alturas ya estén convencidos que la membresía es un concepto bíblico. ¿Cómo el autor de Hebreos puede pedirle a la congregación, acuérdense de vuestros pastores, recuerden lo que les enseñaron y cómo se conducieron, si no hay una disciplina? Si no hay una membresía. Si el día de hoy llegaron unos, el día de mañana llegaron otros, ¿a quién les está hablando Pablo? Pablo le está hablando a ya sea que fue Pablo o algún otro el que escribió Hebreos, pero ¿a quién les está hablando este apóstol? ¿Para quién es? Una iglesia concreta que continuamente escuchó la enseñanza de los pastores y vio sus vidas. A ellos es a los que les está llamando, sométanse. Primera de Pedro capítulo 5. Dice que los pastores darán cuenta de cómo pastorearon el rebaño. Hermanos, esto presupone membresía. Vamos a hablar de un tal Jimmy. Jimmy visitó la iglesia del centro. La iglesia de cristianismo bíblico.
vino 6 meses y decidió cambiar de iglesia. Visitó otra iglesia por 3 semanas y decidió cambiar de iglesia. Asistió a otra iglesia por 4 semanas y decidió cambiar de iglesia. Y ahora se encuentra asistiendo fielmente a otra iglesia. La pregunta es, ¿quién es responsable de Billy? La primera iglesia donde se congregó, la segunda iglesia donde se congregó, la tercera iglesia donde se congregó. Y digo, si empezó así, seguro terminará en otras y en otra y en otra. ¿Son responsables los pastores de la vida de Billy? ¿Cómo le llamamos? ¿Billy o Jimmy? ¿De Jimmy? ¿Deben dar cuentas a ellos? ¿A quién de ellos? No. Jimmy tiene la responsabilidad de hacerse miembro de un cuerpo local y entregarse y someterse plenamente al liderazgo que ahí esté. 8º argumento. La cena del Señor requiere una membresía porque se manda que no se dé indignamente. Y la primer base para que alguien no tome la cena indignamente es que sea creyente. ¿Y cómo van a saber los pastores si no la están dando indignamente, si no tienen un cuerpo definido dentro de la iglesia, que están seguros hasta donde sus ojos les alcanzan de testificar la salvación de esa persona? 9º argumento, los deberes cristianos. Todos los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros solo pueden ser ejecutados fielmente en un contexto de membresía. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hermanos, ¿cómo terminan? Tenemos mucho que aprender de los finales de las epístolas del apóstol Pablo. Saludad a tal, saludad a tal. No, ya tal ya se fue. No, todos estos Pablo que dice ya dieron como 3 vueltas a otras iglesias. No, había un grupo comprometido a la iglesia, de tal manera que Pablo los conocía, podía llamarlos por nombre y podía saludarles de su propia mano. Saludaos con ósculo santo, llevad las cargas unos de los otros. ¿Pero cómo? Si hoy vino y nunca regresó, ¿cómo llevó su carga? No, es que hay un grupo definido dentro de la congregación que son conocidos por estar comprometidos con la iglesia local. Creo que esos son los argumentos principales. Hay algunos otros, pero el tiempo se está pasando. Me gustaría terminar con las responsabilidades de los miembros. Hay 3 áreas de responsabilidad para cada miembro de la iglesia. Hermano, si eres miembro de la iglesia, escucha esto, por favor. Si eres miembro, yo casi estoy seguro que das por sentado que la membresía es bíblica. Y si no, espero que ahora ya hayas sido convencido. Pero escucha estas 3 responsabilidades que tienes dentro de la iglesia, al ser miembro de la iglesia. Y si hay alguien aquí que pretenda ser miembro de esta iglesia y esté buscando, escuche estas responsabilidades. Hay 3 áreas de responsabilidad para cada miembro: sus deberes personales como cristiano, sus deberes personales para con sus hermanos en la iglesia y sus deberes para con sus oficiales en la iglesia. Sus deberes personales. Todo cristiano da testimonio público de su deseo de caminar en los pasos de Cristo, de manera que se espera que todo cristiano sea diligente en sus deberes básicos, como la lectura de la Biblia, como la oración continua, como buscar una vida en santidad. Yo creo que esto es lo que tiene en mente la confesión cuando dice, los miembros de la iglesia son santos por su llamamiento. Primero, los primeros deberes. El segundo tipo de responsabilidades o de deberes. Sus deberes para con sus pastores. Solo menciono esto punto para que veamos la integridad de las responsabilidades de los miembros. Aunque no tocaremos esto aquí. ¿Por qué? Vean su párrafo 10. El párrafo 10 de la confesión.
Párrafo 10 habla de las responsabilidades de los pastores para con los miembros y las responsabilidades de los miembros para con sus pastores. Así que no es necesario tocarlo aquí, lo veremos más adelante. Solo lo menciono. 3 tipos de responsabilidades. Personales, hacia con sus pastores, hacia con otros miembros. Tercero, sus deberes para con sus hermanos. Vean el párrafo 5. A los así llamados, Dios les ordena andar juntos en congregaciones concretas para su edificación mutua y en debida obediencia del culto público que requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Las responsabilidades de los miembros para con otros miembros. Hermano, si vas a olvidar todo lo de esta enseñanza, tú que ya eres miembro de esta iglesia, no olvides por favor estos puntos. Al menos encuentro 12 responsabilidades de los unos para con los otros. Creo que hay más, creo que podríamos sacar más de 20 responsabilidades, pero creo que son el resumen. Hay responsabilidades de los miembros para con otros miembros concernientes al amor. Debes amor a tu hermano miembro de esta iglesia. Juan 3, la primera epístola de Juan nos habla de eso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? Tengo que ir rápido en esto, así que no podremos ir a todos los textos para poder avanzar. Debes amar los unos a los otros. 2, debes evitar todo aquello que tienda a enfriar el amor y haga impresiones desagradables. O sea, no solo debes amar, debes cuidarte de tus acciones que pudieran lastimar a tu hermano. Es verdad, debemos hablar la verdad unos a otros, pero debemos hacerlo con amor. Si hablamos la verdad sin amor, esa verdad tiende a enfriar. No es por el problema de la verdad, es por el problema de cómo se expresa. Tiende a enfriar las relaciones. El que te apartes de la comunión tiende a enfriar las relaciones. El que no asistas continuamente tiende a enfriar las relaciones. Y no solo estás obligado a amar, sino que cuando logres identificar que alguien tiene algún desagrado para contigo, debes buscarlo para restablecer cualquier cosa. Debes evitar las murmuraciones y hablar a las espaldas y sacar conjeturas en tu mente que no lleven a la edificación. Debes buscar la comunión con los hermanos en la mayor medida posible. Esto requiere una acción activa. No solo requiere que uno se venga a sentar el domingo por la mañana para tener comunión. Uno debe buscarlos. Uno debe salir de su asiento. Uno debe tener comunión. Uno debe comer con los hermanos. Uno debe preguntar cómo están. Debes mostrar amor ayudando a las necesidades de los hermanos que se encuentran en una condición de pobreza dentro de la iglesia. Santiago 2, tú dices, tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, porque viene el hermano y te dice, estoy desnudo y necesitado y tengo hambre. Ok, Dios te bendiga. Es necesario el servicio. Otro. Es necesaria la asistencia continua. Tus responsabilidades concernientes al amor, tus responsabilidades concernientes a la paz. No debes ser tímido para manifestar si hay cierta incomodidad en algo que otro hace. Debes ser pronto para arreglar la diferencia. Eso se dice en Efesios 4, siguiendo la paz en amor.
Debes promover la paz y armonía tanto en la oración como en la práctica. No debes estar hablando de las fallas o los errores de otros con hermanos que nada deben saber. Ahora, esto no quiere decir que no puedes acercarte al pastorado para pedir consejo de cómo tratar un asunto que está un tanto difícil. Pero se dice que no debes hablar con alguien que no pueda resolver el problema. Tus deberes para la edificación, deberes de amor, deberes de paz, deberes de edificación, y aunque no lo crean, estamos en el deber número 8. Buscar la edificación con el hermano. Amonestar los unos a los otros cuando la ocasión así lo requiera, con el debido amor, ya sea por algún pecado o por algún descuido en su vida privada, familiar o eclesiástica. Hermanos, la responsabilidad, exhortar es una responsabilidad. Animar los unos a los otros, a no descuidar los medios de gracia, sino a que sean fieles a atenderlos continuamente. Animarse unos a otros a vivir una vida santa. Orar unos por otros cuando la necesidad así lo amerite, llevando las cargas unos de los otros. Este es un resumen de nuestros deberes para con nuestro prójimo. ¿Es obligatorio ser miembro? Sí, lo es. ¿Tiene beneficios ser miembro? Sí, los tiene. El beneficio para todo es beneficioso para todo cristiano porque Cristo así lo ordena y Él nunca ordena algo para mal. Recibirás un crecimiento íntegro al pertenecer a una iglesia local. Muchos pueden crecer en conocimiento por internet, pero ese no es el único propósito de la iglesia. Algunos creen que la iglesia solo sirve para venir y llenarte de información. No. ¿Qué leímos en Efesios 4? Es un cuerpo para que bien unido, ejerciendo cada uno su don, todos puedan crecer en sus debilidades. No todos tenemos los mismos dones, pero todos los dones que hay aquí representados forman un cuerpo que nos ayuda a crecer donde a otros nos falta. Esa es la enseñanza de 1 Corintios 12. No puede decir el ojo porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, el ojo tiene su función, la mano tiene su función. La iglesia puede crecer por el servicio que las hermanas ofrecen en la cocina. Imagínense a los pastores de la iglesia haciendo la comida. Nadie se quedaría a comer al final de la predicación, ni por respeto. Todos huirían, pero gracias a Dios por los alimentos que se preparan, cada uno con su don, pero todos juntando nuestros dones podemos ser un cuerpo que va madurando y creciendo. Si te alejas de una iglesia local, caminarás chueco. Por eso muchos no quieren una iglesia local. Es por esto. Quieren crecer en conocimiento, pero no íntegramente. Quieren aprender terminología, quieren aprender palabras rimbombantes, como escatología, como amilenialismo. Pero no se quieren someter a un cuerpo donde esté puliéndolo, hierro con hierro se aguzan, donde esté formándolo, donde esté exhortándolo, moldeándolo. Él no quiere exponer sus fallas en su carácter, Él quiere seguirlas guardando. Él no quiere ser expuesto a sus pecados, Él prefiere tenerlos solos. Pero el Señor no ha mandado eso. El Señor te ha mandado a estar en un cuerpo para que el cuerpo conozca tus pecados, tus errores, tus fallas, te exhorte, madures, crezcas más a la imagen de Cristo y aportes tus dones a la iglesia para que otros crezcan. Recibirás una nutrición equilibrada. No solo escucharás las doctrinas y enseñanzas que te gustan. Esa es la ventaja del internet, ¿no es verdad? Bueno, está el tema de la murmuración en el YouTube, o está el tema del milenialismo. Milenialismo, porque la verdad estoy murmurando de a tal hermano, así que no me conviene verlo ahorita. No, recibirás cada texto de la Escritura, una enseñanza equilibrada, un platillo equilibrado. Recibirás instrucción en tus diferentes áreas.
Quizá tú puedes aportar cómo vivir como un cristiano y las luchas de un cristiano en la universidad, pero otro te puede instruir en el trabajo, otro te puede instruir en las diferentes luchas en la casa, cómo madurar como hijo, cómo madurar como padres. Crecerás y esto se convierte en un crecimiento íntegro. Tendrás protección teológica. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no te asegura que siempre mantendrás la mejor ortodoxia por ser cristiano. ¿A quién asegura Cristo que por medio de ella guardará la doctrina? Te escribo a ti, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios vivo, que es la columna y baluarte de la verdad. Puedes estar seguro de no ser desviado, hermanos. Discúlpenme, pero tengo que ir a Efesios. Vean el texto. Deben estar unidos, deben estar juntos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tipo de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que ya no seas llevado por doquiera. Necesitas una iglesia para que estés bien fincado en la doctrina. Necesitas una iglesia, porque a través de la iglesia Cristo continúa revelando el amor del Evangelio. Hay un libro que se llama La Iglesia, el Evangelio hecho visible. En otras palabras, para concluir, el tiempo se nos ha ido, hermanos. Para concluir, la iglesia será la madre que te nutre y que te instruye, y la escuela que te dirige. Permítanme citar las palabras de R.C. Sproul. Nosotros necesitamos la iglesia tanto como un recién nacido necesita la leche de su madre. Nosotros no podemos crecer o ser nutridos sin la iglesia. Profesar a Cristo y despreciar la iglesia es una intolerable contradicción que nadie debe mantener. Decir amar a Cristo y aborrecer la iglesia es una contradicción de términos. Continúo citando. No podemos tener a Cristo sin amar la iglesia. Los reformadores rechazaron el sistema jerárquico de la iglesia romana, pero nunca rechazaron el dicho de Cipriano cuando dijo: nadie puede tener la iglesia, a Dios por padre, que no tiene la iglesia por madre. Sí, te sorprenderá ver que Juan Calvino cita eso en su institución cuando habla de la iglesia. La iglesia es necesaria para tu vida, mi amado hermano. Yo espero que al ver el valor de la membresía, los deberes como miembros y la hermosura de ser miembro, hermanos, es una hermosura ser miembro, podamos apreciar esta iglesia. Y ya no estoy hablando aquí solo en términos abstractos de iglesia local. Estoy hablando, hermano, espero que puedas amar esta iglesia local. Ayer escuchaba sobre este tema al pastor Joel Beeke y decía algo muy interesante. Tenía dudas si compartirlo, pero creo que es muy apropiado. Él decía: si llega Sinclair Ferguson a nuestra ciudad, ahora para ponerlo en nombres más conocidos, si llega Paul Washer a nuestra ciudad, Sinclair Ferguson es un teólogo amigo de él que aprecia mucho, de la misma estatura que Paul Washer. Pero vamos a ponerlo así, en términos más conocidos. Si llega Paul Washer a la ciudad, dice Joel Beeke, yo espero que el domingo en la mañana la iglesia esté toda unida el domingo en su iglesia. Dice, sí, amo a Sinclair Ferguson, lo respeto, es un maestro para mí, pero la iglesia tiene un compromiso consigo misma. La iglesia tiene una responsabilidad
consigo misma. Yo añadiría, si viene Paul, todos vamos a verlo el viernes y el sábado y lo escuchamos. Pero el domingo, hermano, tú has, en un sentido, pactado con este cuerpo. Mi amado hermano, esta es tu iglesia. Este es tu cuerpo. Este ha sido el don, el regalo de Dios para que tú te reúnas. Esta es tu amada iglesia, hermano. Sírvela, ámala, protégela, cuídala con todo tu corazón. Eso es lo que Dios nos ha dado y debemos velar por ello y protegerlo y estar unidos y servirnos. Sí, tratar los casos difíciles de disciplina, pero por eso mismo los tratamos, porque amamos al cuerpo que hay aquí. Sí, tratar cuando hay diferentes actos de disciplina, pero por eso lo hacemos, porque amamos el cuerpo que está aquí y debemos proteger este cuerpo con nuestras propias vidas si es necesario. Hermano, Cristo ama la iglesia local que predica el evangelio de Cristo. Si es una verdadera iglesia, es iglesia de Cristo. Cristo la ama, se entregó por ella para salvarla. Mis hermanos, mi deseo es que no solo crezcamos en el concepto de amar la iglesia como un concepto abstracto, sino que amemos la iglesia que Dios nos ha dado.